Vamos a ver, ¿se me escucha ahora? ¿Me escucháis ahora? ¿Ahora sí? Me dice José que sí. Escribidme si me oís. ¿Ahora se oye? Sí, se oye. Bueno, os resumo lo que hemos estado hablando, que es el seminario de las piedras al reino del Mesías, ¿vale? De las piedras al reino del Mesías, donde abarcamos la aparición de Dios en pozos, en piedras, en zarzas, en monte Sinaí y luego en el templo, ¿vale? Abarcamos el periodo intertestamentario, que hemos abarcado en estas tres últimas clases que está en mi canal de YouTube, así que también esta clase se pondrá a lo largo de la tarde en mi canal de YouTube, donde en Facebook, en mi Facebook pondré el link para que allí estéis y veáis las otras clases que se las ha perdido, pero un poco para que os empapéis. Estuvimos hablando del periodo intertestamentario, que no es un periodo del canon bíblico, pero sí que es un periodo histórico que es necesario estudiar porque ahí aparecen Alejandro Magno con uno de sus generales, Seleuco, que va a conquistar con Ptolomeo y Seleuco pues todo lo que es Oriente Medio, y ahí aparecerán los macabeos, que es una familia de judíos que arman una rebelión, ¿vale? Antíoco Epifanes profana el templo, que es la abominación asoladora que habla el Señor en Mateo 24, que es símbolo de lo que creemos que en el último tiempo va a acontecer, ¿vale? Pero bueno, lo que es escatológico tiene muchas interpretaciones. Este no es un seminario escatológico, por lo menos estas clases, y abarquemos el periodo testamentario para entender la aparición de los saduceos, de los fariseos, de los herodianos, del Sanedrín, de la sinagoga, y saber diferenciar que la Biblia, hasta la deportación a Babilonia, sobre todo Edras y Nehemías, hasta Edras y Nehemías, podemos estar hablando de historia bíblica. Luego ya, a la aparición, que ellos vuelven otra vez de la deportación a Babilonia, hacen una pequeña reconstrucción del templo de Salomón que destruye Nabucodonosor, y ahí ya podemos decir que comienza la historia del judaísmo histórico, ¿vale? Y comienza lo que es el fenómeno de la sinagoga y lo que diremos que comienza la historia del judaísmo histórico, que debemos separarlo de lo que es realmente historia bíblica, que abarca mucho más. Jesús está en contra de los grupos religiosos que aparecen en ese tiempo, que no va en contra de lo que dice Moisés, porque Jesús dice, oísteis que fue dicho, no dice, leísteis que fue escrito, no. Si Jesús hubiera estado en contra de Moisés, hubiera dicho, leísteis que fue escrito. Jesús dice, oísteis que fue dicho, porque los maestros de Israel, en el periodo intertestamentario, aparecen saduceos, fariseos y demás. Hablando, el principio de los fariseos fue un principio bueno con el maestro Hillel y Shammai. Luego surgieron otras 7 escuelas de pensamiento fariseo en la época de Jesús, por eso había fariseos más cercanos a Jesús y otros más alejados, con los saduceos también, que no creían en la resurrección, no creían en la interpretación de la ley, creían en la predestinación, tenían el poder político, aristocrático y religioso. Luego los fariseos fueron introducidos, hablemos de Juan Hircano, de Alejandro Janeo, que eran descendientes de esta familia de los macabeos que se levantaron contra el imperio griego de los selúcidas, y aparecen, y hablemos ya en la clase pasada de estos. También hablemos de otros que eventualmente no aparecen en los evangelios, pero sí que sabemos históricamente, además les debemos mucho, como son los esenios, que es otra secta que se va al desierto de Judea y allí participan en la purificación o lavamientos, una vida restringida de piedad y también de copistas de manuscritos. Y ahí se encontraron los manuscritos que llamamos del mal muerto, que estuvimos estudiando en la clase pasada. Entonces, hoy vamos a estudiar lo que es el templo con unas herramientas que tengo, que es el templo de Jerusalén en la época de Jesús. Vamos a retroceder como en una máquina del tiempo para irnos a lo que es Jerusalén en la época del templo y lo que es también el templo en la época de Jesús. Vamos a ver si se abre. Aquí tenemos.
Bueno, esto es que vemos una maqueta, vamos a ver, una maqueta de Jerusalén en la época de Jesús. Aquí tenéis lo que sería el templo. En esta parte que os estoy marcando es lo que ahora queda, únicamente queda, es el muro de los lamentos. Donde marca la flechita es el muro de los lamentos. Esto ya es el atrio, que ahora explicaremos mucho mejor, y el recinto del templo. Y bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia. Jerusalén y el templo en el primer siglo. Aquí encontramos el mapa de lo que es Israel en la época de Jesús. Antiguamente en las Biblias este mapa aparecía con el título Palestina en los tiempos de Jesús. Está mal escrito, estaba mal escrito en esas versiones antiguas, ahora ya la han cambiado, y porque Palestina en los tiempos de Jesús no se llamaba Palestina, se llamaba Judea o Samaria o Idumea, pero no se llamó Palestina. Palestina se empezó a llamar con el emperador Adriano y Trajano, cuando Adriano destruye Jerusalén y le cambia el nombre y la arrojó con sal, no dejó piedra sobre piedra, y le cambió el nombre llamando a Elia Capitolina, y a Judea, para borrar el nombre de judío, la puso Palestina, ¿de acuerdo? Pero Palestina no se llamaba Palestina en los tiempos de Jesús. Aquí veis dónde está Galilea, donde estoy marcando era la zona de Galilea. Aquí está el mar de Galilea. Esta otra franja del medio es Samaria. Seguimos dando la bienvenida a más hermanos que van entrando. Samaria. Y luego en esta otra parte ya está Jericó, y aquí donde yo marco está Jerusalén. Por eso Jesús baja del mar de Galilea cuando va a Jerusalén. Fijaros en la flecha, no sé si la veis, tiene que pasar por Samaria hasta llegar aquí, que es Jerusalén. Entonces, por eso el Evangelio de Juan dice, y a Jesús, que vivía en Galilea o residía en Babilea, baja a Jerusalén. Entonces dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque la carretera que iba de Galilea aquí a Jerusalén tenía que cruzar este área que era Samaria. Bueno, pues deciros que, como estáis viendo en pantalla, ahí lo podéis leer, David conquistó Jerusalén a los jebuseos, según en Samuel 5, de 6 al 15. En el 931 las tribus del norte se separaron las del sur, quedó capital solo del reino del sur, Judá. En el 536 Nabucodonosor de Babilonia lo destruye. Nehemías la reedifica en el 520 con Zorobabel, que había reconstruido el templo de Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor. Luego viene el dominio persa, el Ptolomeo y el Selúcida, del que os hablo, en la provincia de Judea. Luego la dinastía Asmonea, que ahí vienen los macabeos con la capital de Judea. En el 63 a.C. viene la ocupación romana, se perdió la independencia, pero no la capitalidad. Y en el 37 al 4 a.C., el reino de Herodes el Grande se mantuvo también Jerusalén como capital de Judea. Vemos también el reino de Herodes el Grande, que era de origen idumeo, ¿vale? De Edom, venía de Edom, y era una cultura oriental, cultura grecorromana. Legalmente era judío, circuncidado, pero no practicaba la ley de Moisés. Y los judíos no recibían a Herodes por su origen como judío realmente. Queremos decir que Herodes era un gran constructor.
¿vale? Herodes hizo el Herodión, que era donde tenía su palacio, vació una montaña para crear un palacio dentro, la fortaleza de Masara, Maqueronte, ciudades como Cesarea Marítima, que era donde vivían los procuradores, por ejemplo, Poncio Pilato. Mucha gente se imagina que vivía en Jerusalén, pero lo que hicieron es que los procuradores romanos, en este caso Pilatos, o cualquier otro procurador que estaba destinado desde Roma, allí en la provincia de Judea, vivían en Cesarea. Cesarea Marítima era como una pequeña Roma, ¿vale? Una pequeñita Roma donde los romanos, Herodes, para congraciarse con ellos, porque fueron puestos su familia por los romanos, no venía por ninguna dinastía de David, era un rey puesto a dedo por el Imperio Romano, les creó una ciudad para que ellos estuvieran bien cómodos. También la ciudad de Sebaste. En Jerusalén promovió 3 obras de corte helenístico, un hipódromo, un teatro y un anfiteatro. Construyó también la Puerta de los Esenios, que la cita Josefo, la Puerta del Norte en el segundo muro, un palacio con 3 torres dedicadas a Marián, que era su esposa, a Fasael, que era su hermano, y a Hípico, a Torre Hípicus, que era un amigo de él. Palacio Real de Herodes, también lo construyó, que estaba fortificado, podía recibir fuertes contingentes militares y se convirtió posteriormente en el pretorio, donde se cree que podía ser la residencia oficial del gobernador Poncio Pilato. Pero bueno, también hay otras opiniones que ahora veremos. La obra más espectacular en Jerusalén fue la ampliación y reconstrucción del pequeño templo de Zorobabel, que Herodes lo convirtió en un monumento impresionante. Tengo que deciros que el monte Moria, Herodes estaba así el monte, pues la explanada del templo que construyó Herodes tuvo que aplanar el monte, rellenar los vacíos del monte Moria y rellenarlo. Era como 7 campos de fútbol el templo de Jerusalén. Comenzaron las obras el 20 al 19 a.C. y aún continuaba en tiempos de Jesús las obras. Se finalizó en el 62 al 64 en tiempos del procurador romano Albino, que según Josefo en estas obras trabajaron permanentemente casi más de 8.000 hombres. Permanentemente, hermanos, durante más de 70 y pico años. Bueno, aquí tenéis, aunque luego os pondré otra imagen, un poquito para que os hagáis una idea de cómo era Jerusalén en los tiempos de Jesús. ¿Vale? Quiero deciros que aquí donde os señalo que pone templo 400-300 metros, para que hagáis una idea, está el Monte de los Olivos. Esta área blanca es el Monte de los Olivos, pero nosotros estamos en esta otra parte, casi estamos desde el Monte Sion. Luego veremos otra vista desde el Monte de los Olivos. Entonces, como os digo, la parte número 1 sería donde está el huerto de Gesemaní. En el número 2, que es este todo recinto, está el templo. En el punto 3, este castillo es la fortaleza Antonia, que era un cuartel general que los romanos construyeron al lado del templo para desde aquí tener acceso en todas las rebeliones de los celotes, que eran sicarios, ¿vale? Eran como terroristas judíos, pues construyeron aquí los romanos esta especie de castillo, fortaleza, para tener acceso inmediato, si había cualquier trifulca o brote de rebelión, poder entrar al templo. Se llama la fortaleza Antonia. En el número 4 encontramos lo que creen los arqueólogos sería un Sanedrín, el tribunal judío. Aquí en el 5, fuera de la muralla de la ciudad, porque dentro de la muralla no se podían hacer entierros, aquí está un calvario, ¿vale? Que es la iglesia del Santo Sepulcro, pero luego hay otro calvario que estaría por esta zona que os punteo, ya saliéndonos de la imagen, ¿vale? Que es otro calvario que luego os hablaré. Hoy tengo que dedicar. En la punto ¿Pero 6, qué estamos? ¿Yo solo, Francisca? os pido por favor que los que estéis hablando tengáis ruido, desactivéis el audio, ¿vale? Desactiváis el audio porque entonces no me oigo yo.
Si no tenéis ruido, pues podéis tener el micro abierto, lo tenéis abajo en vuestras pantallas para activar o desactivar. Bueno, en el Palacio de Herodes, que está aquí, este palacio se construyó Herodes, es donde se cree también que Pilato tenía la residencia cuando él bajaba a las fiestas, como bajó en la Pascua. Hay otros eruditos que creen que el juicio de Jesús se hizo aquí en la Torre Antonia, pero la Torre Antonia, más que residencia, era un cuartel. Para mí particularmente, es que si Pilato, cada vez que venía, porque Herodes no vivía en Jerusalén, vivía en lo que he dicho, en el Maqueronte o en el Herodión, en esa montaña que él vació y se construyó un palacio dentro de la montaña, tenía este palacio, aunque también se lo construyó vacío, se lo cedía a Pilato para que cuando Pilato viniera, aunque Pilato vivía en Cesarea, también como Cornelio, por eso se le dice a Pedro que vaya a Cesarea, y era aparte de entrar a la casa de un gentil, cualquier judío ir a Cesarea, hermano, era una profanación, porque era una pequeñita Roma en Israel. ¿Vale? Este sería el palacio de Herodes, donde también residiría Pilato en las fiestas. Luego, cerca del palacio de Herodes, encontramos también la casa del sumo sacerdote, en el número 7, Anás y Caifás. Y en el número 8 podemos, quizá sea el posible lugar del cenáculo, ¿de acuerdo? Luego, aquí arriba, en el 9, toda esta parte que os estoy señalando es la ciudad de David. David, cuando construye Salomón el templo, David tiene la idea de construirse aquí su palacio y luego toda la ciudad está en cuesta, es decir, están como en escaleras. El que vivía más alto era David y luego era como por áreas, por escalones, por desniveles, pues todos sus generales, tenientes. Así se explica que David, que vivía en el palacio más alto, pudiera tener una visión de todas las residencias, de toda la gente que vivía en su ejército. Por eso entendemos que David en la terraza podía ver a Bexabé, de acuerdo, que era mujer de Urías, que no era judío, que era eteo, pero que estaba en las filas del ejército de Israel, porque vivía en la parte más grande de la ciudad de David. Pero no sabía David, en aquella decadencia espiritual, que por encima de él había otro, que es el templo, aunque Dios no habita en templos de manos de hombres, y por su gracia y voluntad habita en los templos porque Él quiere, pero que por encima de Él había alguien que tiene siempre ojos y ven, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Y aquí tenemos una maqueta que hay en Jerusalén, que antes estaba en el Hotel Holy Land, pero que luego fue trasladada al Museo del Libro de Jerusalén, donde está el manuscrito del Mar Muerto, ¿vale? Es algo precioso. Si viajéis a Israel, si Dios quiere el próximo año viajaremos, se acaba esta pandemia, pues siempre la incluimos en nuestros viajes. Aquí encontramos lo que es ya el recinto del templo en el siglo I, ¿de acuerdo? Con el pórtico de Salomón, que es esto que os estoy señalando. El atrio izquierdo, el atrio derecho. Esta es una visión como si estuviéramos del Monte de los Olivos. O sea, desde el Monte de los Olivos, esto es lo que veía Jesús y los apóstoles, toda la ciudad de Jerusalén. Este es el recinto del templo, esta es la fortaleza Antonia, el cuartel que los romanos construyeron al lado por si habían problemas, y esta es la puerta dorada donde está profetizado que el Mesías en su venida tendría que entrar por esta puerta, que pondría los pies sobre el Monte de los Olivos. Es como si estuviéramos ahora viendo esta foto en el Monte de los Olivos, pues según la profecía de Zacarías 14, el Señor pondría los pies en el Monte de los Olivos y entraría por la puerta dorada. Jesús bajó esta puesta que hay, donde están estos señores, o donde nosotros estamos viendo la foto. Jesús descendió hasta Jerusalén llorando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Y David subió la cuesta desde aquí al Monte de los Olivos, llorando por su hijo Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Bueno, aquí ya vemos otro corte de lo que es el templo. Vemos el corte de que podían entrar las mujeres al atrio exterior. Había 4 cámaras en las esquinas.
la cámara de la madera, donde se guardaban las leñas, ¿vale? Para los holocaustos. La cámara de los nazareos, a mano izquierda, según se podía entrar por la puerta de la Hermosa, está aquí, la puerta de la Hermosa, donde se encontraron al ciego los discípulos. Pues nada más entrar, a mano derecha estaba la cámara de la madera, donde se ponían la madera, donde se almacenaba la madera para los servicios en el templo. La cámara de los nazareos. ¿Por qué cámara de los nazareos? Porque aquí era donde los nazareos que hacían voto se cortaban el cabello aquí, ¿vale? Había una cámara para cortarse el cabello, los levitas cortaban el cabello cuando los nazarenos terminaban su voto. Luego, más arriba, ya entrando un poco más a la puerta de Nicanor, ¿vale? Era la cámara del vino y del aceite, también era un almacén para el vino y el aceite de los usos del templo. Y la última, a la derecha, es la cámara de los leprosos. Aquí entraban los leprosos para ser examinados por el sacerdote, ¿vale? Entonces luego ya se entraba por la puerta de Nicanor y aquí estaba el corte de Israel. Aquí podían entrar los hombres, las mujeres ya no, los hombres podían entrar aquí, todo Israel, pero ya a partir de aquí no podía entrar nadie más. No estoy hablando en el atrio, que aquí está el corte de los gentiles, que lo hemos visto en la otra foto, a izquierda y a derecha, alrededor de lo que es el templo, los gentiles podían entrar. Pero había un cartel que señalaba en hebreo y en griego que más aquí ningún gentil podía tener acceso a este lugar. Podía tener acceso primero las mujeres y todo Israel a este patio, que estaba a la mano derecha cámara de madera de los nazareos, arriba cámara del vino y del aceite, cámara de los leprosos, pero luego se acortaba. Aquí podían entrar ya los hombres. Pero luego ya aquí, solamente aquí, entraban los sacerdotes. Todos los sacerdotes en esta parte. Aquí estaba el altar de los holocaustos. Esto era el mar de bronce para los lavamientos y aquí se ataban pues los corderos en este recinto. Eran sitios que había mesas y había argollas para degollar a los corderos y aquí sacrificarlos. Y luego, subiendo por estas escaleras, ya entramos a lo que es el templo en sí, que solamente podía entrar el sacerdote al lugar santo con un velo que lo separaba, y en el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes de la preposición y el altar del incienso. Y luego dentro estaba el arca en el templo de Salomón, luego ya en el Herodes no, ¿vale? Luego estaba la puerta del agua, la puerta de los primogénitos, la puerta de la madera, y luego en la parte de arriba está la puerta del sacrificio, la puerta de las cámaras y la puerta del fuego. Y aquí había un recinto que era para hacer las reuniones, el Sanedrín, aunque también, como hemos visto en la ciudad, había otro edificio para hacer reuniones del Sanedrín. Pero dentro del templo había una cámara, que era esta, para el Sanedrín. La parte única que queda es esta, que es el muro. El muro de los lamentos es la parte de la muralla que queda. En la época de Jesús falta esta mitad de la pared que estoy señalando, que los romanos, el general Tito, la destruye, y falta también la de abajo, que se puede visitar entrando subterráneamente, ¿vale? Entonces, lo que es el muro es la parte media real de la muralla en los tiempos de Jesús, que ahora os explicaré. Entonces, falta la parte superior de arriba, la de abajo está enterrada de lo que es el nivel actual del suelo, por donde van las personas. El nivel de los tiempos de Jesús está subterráneamente. Entonces, esta es la parte media del muro real en la Judea del siglo I. En Jerusalén se reconstruyó el santuario, se levantó un gran pórtico real al sur del recinto, construyó baños rituales cerca del área del templo. Dos testigos literarios, un proverbio judío en el Talmud de Babilonia dice que aquel que no ha visto el edificio de Herodes, el templo, nunca ha visto un edificio hermoso. Marcos 13:1, un mismo discípulo dice: Señor, mira qué piedras y qué construcciones. Herodes remodeló la ciudadela de Baris, ángulo noroeste del recinto del templo,
la convirtió en un edificio defensivo de grandes dimensiones, la llamó Torre Antonia, por Antonio, su primer protector, y desde allí controlaba el área sacra y judía y todo el recinto del templo, como se explicaba. La actividad económica giraba en torno al templo, de ahí el enojo del Señor volcando las mesas de los cambistas. Era una ciudad comercial y de servicios, había instalaciones para recibir a los peregrinos, infraestructura dedicadas a la venta de animales, destinadas al sacrificio, mesas para el cambio de moneda, solo se aceptaban las monedas de tiro, puestos de trabajo vinculados directamente al templo, sacerdotes que oficiaban sacrificios, puestos de trabajo indirectos, panaderos, artesanos, tintoreros, en fin, que había una gran actividad comercial en las áreas del recinto del templo. Cada judío en Jerusalén tenía que contribuir al templo con un tributo anual, una didracma, es decir, medio ciclo, que era igual a 2 días de jornal. Eso lo tenemos en Mateo 17, 24, 27. Hubo una aparición de una clase alta, limitada a algunas familias, que se repartían los cargos de la dirección del templo, sobre todo los sumos sacerdotes, los saduceos, como ya hablé en la clase pasada, los notables, y encima de la pirámide el sumo sacerdote, jefe del templo, jefe del Sanedrín, y que era nombrado por el gobernador. En la época de Jesús fue Caifás, que vivió del 18 al 36 después de Cristo, nombrado por Valerio Grato. En las zonas rurales alrededor de Jerusalén pues vivía la gente con pocos recursos. En tiempos de Herodes, los judíos de la diáspora migraron a Jerusalén y algunos pasaron a formar parte de la élite de Judea. De lengua griega construyeron sus sinagogas y las casas de estudio o academias atraían a muchos judíos, maestros como Hillel y Shammai, los atraían a esas academias que también os hablé en las clases pasadas. Y las fiestas, por supuesto, atraían a gente de toda Judea, de todo Israel, y diferentes partes, por eso en el Pentecostés dice Mados, Pertos, Elamitas, que eran judíos que iban a la fiesta de Pentecostés, y decir, pues se atraía a mucha gente. Bueno, vamos a, después de visto, vamos ahora a ver algo también interesante, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algo que quiero mostraros, que es muy interesante, que es la maqueta que os he hablado antes en la foto, que vamos a ver mucho mejor, va a hacer un recorrido por la Jerusalén en la época de Jesús. Vamos a agrandar un poquito. Y bueno, pues aquí tenemos una vista aérea, ¿vale? Vosotros lo vais a ver en la pantalla, yo lo voy a seguir desde aquí con un mapa que tengo. Aquí lo tenemos dos en pantalla, yo lo tengo impreso, lo traje en mi primer viaje de Jerusalén, esta foto impresionante, ¿vale? Esto era cuando estaba en el Hotel Holy Land, pero ahora está en el Museo del Libro, en el Santuario del Libro de Jerusalén, donde están los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a empezar explicando, ¿vale?, dónde estaría la gente que va a visitar la maqueta y donde nosotros lo estamos viendo enfrente. Es una visión desde el Monte de los Olivos. Imaginaos que estamos en el Monte de los Olivos, el templo está enfrente de nosotros, pero vamos a ir explicando desde la parte alta, ¿vale? La ciudad no era plana, sino que tenéis que verlo en alto, porque todo esto es un monte. Jerusalén es una ciudad que está asitada sobre varias colinas, es un monte. El monte Moria, donde está el templo, el monte Sión está por esta otra parte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir desde la ciudad alta. Entonces todas estas casitas, voy a ir acercando, todas estas casitas de color rojo, ¿vale? Todas estas casitas de color rojo que veis aquí, pues es donde vivía la aristocracia de Israel, ¿vale? Los saduceos, los fariseos, donde hemos dicho que estaba el Sanedrín, donde hemos dicho que también estaba el palacio de Herodes. Esto que marco, el 18, es el palacio de Herodes.
Voy a acercar un poquito más. Palacio de Herodes, que lo tenemos aquí. Esto es la torre número 15, la torre de Miriam, que él la dedicó a su madre Marián. Está la torre de Fasael, ¿vale? Y está la torre hípico, que era un amigo suyo, estas tres torres. El palacio de Herodes. Y esto es el mercado alto, el mercado donde la aristocracia compraba, un mercado de tiendas y demás, ¿de acuerdo? En el 25 es el palacio de Caifás. Ves que encontramos palacio de Herodes y la casa de Caifás. Entonces, seguramente, para mí, mi opinión, es que el juicio de Jesús no se desarrolla aquí, que es la Torre Antonia. La Torre Antonia era un edificio militar que construyó Herodes también al lado del templo para que los romanos controlaran a todos los judíos cuando venían al templo. ¿De acuerdo? Estaba pegado, pero era un cuartel. Entonces, Pilato no vivía en Jerusalén permanentemente. Como os he dicho, Herodes construyó también Cesarea de Filipo como una ciudad para los romanos. Por eso Cornelio, que era un centurión, vivía en Cesarea. La mayoría de los romanos, a no ser que estuvieran destinados a Jerusalén, había guardias romanos, policía romana, estaban allí, pero en sí los dirigentes de Roma, los dirigentes romanos vivían en Cesarea. Entonces, cuando tenían que venir por algo a Jerusalén, los procuradores, en este caso, hablamos de Poncio Pilato, pero hubo muchos procuradores que mandó Roma antes y después de Pilato, para mí que cuando venían a vivir, vivían en el palacio de Herodes, porque él se lo habilitaba. Herodes tampoco vivía en Jerusalén. Y la casa de Anás y Caifás estaba aquí. Vale. En el 24, aquí se cree que aquí estaba la tumba de David. Es muy discutible porque se nos dice que fue enterrado en el Monte de los Olivos, pero hay otra teoría que luego se le llevó aquí, cerca del Monte Sión. En fin, que hay diferentes teorías si realmente aquí estuvo, como dice Josefo, David, después que fuera enterrado en el Monte de los Olivos, lo dice la Biblia, y luego fuera aquí enterrado, como dice Josefo. En el 23, aquí en el barrio alto, donde vivían saduceos y fariseos, encontramos un anfiteatro que construye también Herodes. En el número 20 tenemos el palacio de Ananías, ¿vale? Y aquí en el 21 tenemos el palacio de los Asmoneos, que eran los descendientes de los Macabeos, que también fueron de donde vinieron los saduceos. Es decir, toda esta parte es una parte que viven los fariseos, los saduceos, el palacio de Herodes, donde Pilatos viene, es decir, el barrio alto de clase alta de dirigentes políticos de Jerusalén. Entonces, Herodes, desde su palacio, aquí voy a acercarlo para que veáis un poquito mejor, a él no estaba permitido que, aunque hubiera sido el constructor, estamos aquí en el palacio de Herodes, que él, cuando quisiera visitar el templo, que viniera de Maqueronte o del Herodión donde él vivía, él viviera aquí en su palacio, pero de aquí salía una muralla que quiero que sigáis con el punteo del ratón que estoy haciendo. Esta muralla iba por aquí, y no tenía necesidad, ni tampoco Pilatos cuando vivía, no tenía necesidad, ¿veis el puntero? Todo esto es una muralla, ¿vale? Que se podía andar por arriba. Entonces, vuelvo otra vez, desde el palacio, Herodes podía ir por arriba de la muralla, caminando, cruzando Jerusalén, sin pisar tan siquiera la ciudad, seguir caminando, estaba habilitado para eso, seguía caminando y por encima de la muralla, él tener acceso al templo. No lo podía pisar, pero sí que construyó esta parte de aquí, esta, la 41, ¿vale? Se llama también la puerta de Hulda,
Y también esta otra parte es el pórtico de Salomón. En el templo de Salomón, este edificio de tejas grande en el recinto del templo, ahora estamos en el templo, no existía. El templo de Herodes fue más grande que el de Salomón, ¿de acuerdo? Y no era plano, estaba en valle. Herodes lo niveló, tremendo. Entonces, esta parte es el pórtico de Salomón. Entonces, vuelvo a lo que iba. Herodes, que no tenía permiso para pisar el templo porque no lo recibían como judío, podía venir por la ciudad, por arriba de la muralla, caminando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, llegar a la parte superior sin pisar el templo para que los judíos no se escandalizaran, seguir por la terraza y llegar a este pórtico y él poder tener acceso al templo, pero en la parte de arriba. Por abajo todo estaba lleno de columnas, como aquí veis, y en Juan dice, andaba Jesús por el pórtico de Salomón, en esta parte que os señalo, pero por debajo, dice, era invierno, entonces entendemos que nevaba, llovía o hacía frío, por eso en ese tiempo los que venían al templo se refugiaban alrededor de esta parte techada, que había columnas, pero mayormente dice en el pórtico de Salomón, por esta parte, fue cuando le preguntaron a los judíos, dinos si realmente eres el Mesías o esperamos a otro. Y Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, esta otra parte que veis que abarca 10, 5, el 2, el 4, toda esta parte de aquí es la ciudad de David. La ciudad que os he explicado antes, que David se construyó. Su palacio estaba aquí, el más alto, y luego la de todos sus ejércitos estaba hasta el estanque de Siloé, que está aquí donde os marco. El 9 es el estanque de Siloé. Entonces, por eso se entiende que David, teniendo aquí su palacio, pudiera ver todas las terrazas de todos sus hombres y encontrará también la de la de Bexabe. Bien. Bueno, vamos a entrar porque no vamos a estar quedando sin tiempo. Nos han dicho aquí. Para ver un vídeo.
¿No hablas?
Bueno, vamos a terminar aquí porque se nos acaba el tiempo de Zoom, ¿vale? Son solamente 40 minutos, no tengo la versión premium, a ver si Dios nos provee, ¿vale? Y seguiremos la próxima clase, ¿vale? Hablando más del templo, ¿de acuerdo? No sé si me han dicho que había algunos problemas de audición, no sé si el vídeo se ha oído bien, si la clase no se ha oído bien, me escribís o me habláis, podéis activar el micro, ¿vale? Hola, Guillermo. Buenas, Miguel. Dios le bendiga mucho. Me alegro de poder haber entrado, tío. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vaya, me alegro. Yo también. La verdad es que he intentado llamarlo más de una vez, pero se ve que el número que tengo, que cuando usted es responsable de aquí, no es. Pero le sigo en todo lo que puedo y cuando va a predicar también. Sí, cuando estaba con el YouTube no se oía muy bien el sonido y es una pena, la verdad. Que depende del YouTube, pero bueno, a ver si lo puedo arreglar y la semana que viene voy a volver a poner el vídeo del principio, que también solo me queda ahora un minuto, porque no tengo la versión de pago de Zoom, a ver si la hago. Vale. Vale, entonces no os preocuparos que mañana